En la Escuela del Espíritu Santo, segunda parte. ¿Cómo favorecer la irrupción de las inspiraciones? Dios ama a los hombres con un amor igual y quiere conducirlos a todos a la perfección, pero al mismo tiempo tiene caminos distintos para unos y otros. Lo que quiere decir que las inspiraciones de la gracia tendrán frecuencias y manifestaciones muy diferentes de una persona a otra. No se puede obligar al Espíritu, y Dios es dueño de sus dones. No obstante, no podemos dudar de que Dios concederá a todo el mundo las inspiraciones necesarias para su propia santificación. Oigamos a San Francisco de Sales. Oh, cuán dichosos son aquellos que tienen sus corazones abiertos a las inspiraciones santas, porque jamás faltan a nadie las que le son necesarias para vivir santa y piadosamente en su estado y para ejercer religiosamente las obligaciones de su profesión y vida. Porque, así como Dios, por mediación de la naturaleza, da a cada animal los instintos que le son necesarios para su conservación y para el ejercicio de sus propiedades naturales, así también, si nosotros no resistimos a la gracia divina, danos a cada uno las necesarias inspiraciones para vivir, obrar y conservarnos santamente en la vida espiritual. Del Tratado del Amor de Dios, primer monasterio de la Visitación. Hay que añadir también que esas mociones del espíritu, incluso si desgraciadamente ocupan un escaso lugar en la existencia de muchos cristianos, no son nada especial en sí mismas, sino que forman parte de un funcionamiento normal de la vida espiritual. Así lo sugiere San Pablo cuando dice: «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Romanos 8:14. Y también dice: si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Gálatas 5:25. Todos hemos recibido la adopción filial y la gracia del Espíritu Santo a través del bautismo. El fruto normal de ese sacramento es la aparición en nuestra vida de lo que se llama en teología los dones del Espíritu Santo, que tienen por objeto disponer al alma a experimentar prontamente el impulso de la inspiración divina. Y dice también: los dones del Espíritu Santo capacitan a las almas para someterse a las mociones divinas, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Todo cristiano debe, pues, desear y pedir las gracias a la inspiración. Ciertamente, Dios las concede en mayor o menor medida, y a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Lucas 12:48. Como al que menos se le ha dado, menos se le pedirá. Falta decir que no son facultativas, pero pueden ser decisivas para nuestro avance espiritual, y el hecho de acogerlas en nuestra vida es de la mayor importancia. ¿Qué es lo que permite concretamente la manifestación de las inspiraciones de la gracia? ¿Qué hemos de hacer para que el Señor nos haga beneficiarnos de ellas en la mayor medida posible? A continuación, damos cierto número de condiciones que favorecen su manifestación. Practicar la alabanza y la gratitud. Quizá lo que nos impide recibir de Dios unas gracias más abundantes es simplemente no reconocer las que nos ha concedido y no agradecérselas suficiente. No hay duda de que si damos gracias a Dios con todo nuestro corazón por cada gracia recibida, en especial por las inspiraciones, Él nos concederá aún más. Oigamos a Santa Teresa de Lisieux hablando a su hermana Céline. Lo que más atrae las gracias de Dios es la gratitud, pues si le agradecemos un bien, se conmueve y se apresura a concedernos 10 más. Y si se las agradecemos con la misma efusión, qué incalculable multiplicación de gracias. Yo tengo la experiencia, inténtalo y lo verás. Mi gratitud por todo lo que me da no tiene límites, y se lo demuestro de 1000 maneras. Consejos et souvenirs, recogidos por Sor Genoveva. No se trata de actuar con cálculo, sino de ser conscientes de que nuestra ingratitud con respecto a Dios nos repliega sobre nosotros mismos y nos cierra a su gracia. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus favores, dice el Salmo. La alabanza purifica el corazón,
y lo dispone maravillosamente a recibir la gracia divina y las mociones del Espíritu Santo. Desearlas y pedirlas. Por supuesto, es preciso desearlas y pedirlas con frecuencia en la oración. Pedid y se os dará. Lucas 11:9. Esa debería ser una de las peticiones que dirigimos a Dios con mayor frecuencia. Inspírame en todas mis decisiones y haz que no descuide ninguna de tus inspiraciones. Debemos pedirlo en todas las circunstancias de nuestra vida, en momentos especiales, ante unas decisiones importantes o cuando tenemos la impresión de que nuestra vida con el Señor se estanca un poco y hemos de vivificarla. Quizá nos es conveniente tomarnos unos días de retiro y de rezar con más intensidad para pedir la luz del Espíritu Santo. Y sería bien sorprendente que Dios no nos responda entonces con sus inspiraciones. Estar decididos a no negar a Dios cosa alguna. Más que una oración consciente y concreta sobre este tema, es importante que haya en nosotros una firme y constante determinación de obedecer a Dios en todas las cosas, grandes o pequeñas, sin excepción. Cuanto mayor es nuestra actitud de plena fidelidad, más nos favorece Dios con sus inspiraciones. Yo no digo que haya que ser efectivamente capaces de obedecer en todo a Dios. Eso, indudablemente, es todavía imposible a causa de nuestra fragilidad. Pero hay que estar firmemente decididos y actuar de modo que, especialmente gracias a la oración, nos fortalezcamos incesantemente en el propósito de no descuidar ninguno de los deseos que Dios podría expresarnos, por insignificante que sea. Advirtamos que esta determinación no debe convertirse en escrúpulos de los que podría servirse el demonio para desalentarnos, como el temor a dejar de lado la voluntad de Dios o la angustia de no captarla. En ese ámbito, como en todos, hemos de dejarnos guiar por el amor y no por el temor. Y como decía San Francisco de Sales, hemos de amar la obediencia más que temer a la desobediencia. Carta a Santa Juana de Chantal. Debemos fortalecernos sin cesar en el propósito de ser dóciles a Dios, cuidando de que el demonio no se sirva jamás de él para turbarnos con inquietudes o para descorazonarnos cuando se produzcan nuestras inevitables caídas. Vivir una obediencia filial y confiada. Para conseguir que Dios nos desvele su voluntad a través de sus inspiraciones, es preciso empezar por obedecer a los deseos de Dios que ya conocemos. Esto tiene varios campos de aplicación. Como hemos dicho anteriormente, cada fidelidad a la gracia atrae gracias nuevas, siempre más abundantes. Si estamos atentos a obedecer a las mociones del Espíritu, éstas serán más numerosas. Y al contrario, si somos negligentes, correrán el riesgo de hacerse más escasas. A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Lucas 19:26. Dice Jesús, ese es ya un primer principio. Para obtener más inspiraciones hay que empezar por obedecer a las que recibimos. Es evidente que Dios nos gratificará con nuevas inspiraciones siempre que nos vea más fieles en el cumplimiento de su voluntad cuando ésta se nos manifiesta por otras vías. Los mandamientos, nuestros deberes de estados, etc. Conocemos múltiples expresiones de la voluntad de Dios sin necesidad de que sean inspiraciones especiales. La voluntad de Dios se nos da a conocer de un modo general por medio de los mandamientos de la Escritura, las enseñanzas de la Iglesia, las exigencias propias de nuestra vocación, de nuestra vida profesional, etc. Si existe en nosotros un deseo sincero de fidelidad en todos esos ámbitos, el Espíritu de Dios nos favorecerá con más mociones. Si somos negligentes en nuestros deberes habituales, por muchas inspiraciones particulares que pidamos a Dios, pocas posibilidades tendremos de que nos escuche. No olvidemos tampoco aceptar por amor de Dios todas las ocasiones legítimas que se nos ofrecen para vivir la obediencia en el terreno de la vida comunitaria, familiar o social. Ciertamente, hay que obedecer a Dios más que a los hombres, pero es ilusorio creernos capaces de obedecer a Dios
cuando somos incapaces de obedecer a los hombres. En ambos casos hay que superar los mismos obstáculos: el apego a nosotros mismos, a nuestra voluntad propia. El que solo obedece a las personas si ello le complace, se hace muy dulces ilusiones en cuanto a su capacidad de obedecer al Espíritu Santo. Si no estoy dispuesta a renunciar nunca a mi propia voluntad, mis ideas, mis gustos, mis aficiones, frente a los hombres, ¿qué me garantiza que seré capaz de ello cuando Dios me lo pida? Vivir el abandono. Por último, no olvidemos la forma de obediencia, quizá más importante y más descuidada. Es lo que podríamos llamar la obediencia a los acontecimientos. A fin de cuentas, los sucesos de la vida son la expresión más segura de la voluntad de Dios, porque no corren el riesgo de una interpretación subjetiva. Si Dios nos ve dóciles a los acontecimientos, capaces de aceptar serena y amorosamente lo que nos imponen las circunstancias de la vida con un espíritu de confianza filial y de abandono a su voluntad, no hay duda de que multiplicará para nosotros las manifestaciones más personales de su voluntad a través de la acción de su espíritu que habla a nuestro corazón. Y al contrario, si persistimos en rebelarnos y endurecernos ante las contrariedades, esta forma de desconfianza con respecto a Dios difícilmente permitirá que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Lo que nos impide en gran manera hacernos santos es, sin duda, nuestra dificultad para aceptar plenamente todo lo que nos sucede. No en el sentido de un fatalismo que nos haría completamente pasivos, sino en el de un abandono confiado y total en las manos del Padre. Cuando nos enfrentamos a acontecimientos dolorosos, aunque no nos rebelemos, los sufrimos de mal grado o nos resignamos pasivamente. No obstante, Dios nos invita a una actitud más fecunda y positiva. Hacer como Santa Teresita, que decía: yo elegí todo. Sobreentendiéndose, yo elijo todo lo que Dios quiere para mí. No me limito a sufrir, sino por una decisión libre de mi voluntad, decido elegir lo que no he elegido. Santa Teresita tiene esta frase: quiero todo lo que me contraría. Exteriormente esto no cambia en nada la situación, pero interiormente lo cambia todo. Esa aceptación, inspirada por el amor y la confianza, me hace libre, ahora activo y no pasivo, y permite a Dios sacar un bien de todo lo que me sucede, de lo bueno como de lo malo. Evidentemente, esta noción plantea un difícil problema teológico y existencial. No se trata de caer en el fatalismo o en la pasividad, ni de decir que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Dios no quiere el mal ni el pecado. Muchas de las cosas que ocurren no se deben a la voluntad de Dios, pero en su sabiduría, que resulta escandalosa para nuestra inteligencia, las permite. Dios nos pide que hagamos todo lo posible por eliminar el mal. Pero sucede que cualesquiera que sean nuestros esfuerzos, se dan una serie de circunstancias que no podemos dominar, que no son obligadamente queridas por Dios, pero que, sin embargo, las permite. Y nos invita a aceptarlas con paz y confianza, incluso si nos hacen sufrir y nos contrarían. No se trata de aceptar el mal, sino aceptar la misteriosa sabiduría de Dios que permite el mal. Esta aceptación no es un compromiso, es la expresión de una confianza en Dios más fuerte que el mal. En ello hay una forma de obediencia, dolorosa pero fecunda. Significa que después de haber hecho todo lo que cabe, estamos invitados, ante lo que los acontecimientos imponen de todos modos a nuestra voluntad, a vivir una actitud de abandono y confianza filial en nuestro Padre Celestial, en la seguridad de que, cita, todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Por poner un ejemplo, Dios no quiso la traición de Judas o la cobardía de Pilatos. Dios no puede querer el pecado, pero las permitió y quiso que Jesús
aceptara filialmente esos hechos, como lo hizo. Cita: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos 14:36. Continuará.